de la criptoesfera y trituradores de bloques de la blockchain, volvemos a desplegar las coordenadas del criptoespacio profundo, donde cada avance de descentralización es una pista y cada día, un asalto hacia la liberación. Ayer los osos intentaron forzar una caída, pero, cada golpe nos hace más fuertes. Hoy te voy a mostrar conexiones que, si las unes, te revelan un mapa oculto del mercado. No son simples noticias, son movimientos encadenados que marcan la próxima jugada grande. Mientras la mayoría solo ve el titular, nosotros vamos directo al núcleo. Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y Dogecoin, rastreando acumulación silenciosa, movimientos de ballenas y maniobras institucionales. Además, hoy tenemos 5 detonadores, un puente abierto entre el sistema tradicional y blockchain, acumulación institucional de BTC a largo plazo, la conquista de la IA por gigantes cripto, un ajuste fiscal clave en Asia y la primera nota crediticia a un protocolo DeFi. Si te quedas hasta el final, verás el patrón y sabrás cómo moverte antes de que se encienda la mecha. ICE y Chainlink primero. ICE, uno de los titanes del sistema financiero, se conecta con Chainlink para subir datos de divisas y metales preciosos a blockchain. Un enlace que estaba escondido a plena vista y que ahora sale a la luz. Por lo tanto, no es una simple colaboración, es la apertura de un túnel directo entre el sistema tradicional y la infraestructura cripto, borrando líneas que antes parecían intocables. En otras palabras, estamos hablando de oro, plata y dólar reflejándose en contratos inteligentes, impulsando DeFi y hasta futuros ETFs con datos nativos de la cadena. ¿Por qué ahora? Porque las instituciones saben que en la guerra por el control de la información, el que maneja los datos maneja el valor. Esto no es un test, es la fase inicial de la tokenización masiva. Y cuidado, porque el próximo activo que aparezca tokenizado podría ser mucho más grande de lo que pensamos. 18M en BTC acumulados segundo, una estrategia institucional cumple 5 años y suma $18 millones en Bitcoin. Un plan tan silencioso que solo lo ves cuando ya es demasiado tarde para reaccionar. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras muchos se asustan con las velas rojas, otros compran como si estuvieran en rebajas, sin mover el mercado. Además, esto es acumulación pensada para décadas, no para el próximo mes. Posiciones frías, blindadas y con paciencia de hierro. Por lo cual, si seguimos el historial, estos periodos suelen ser la antesala de rallies alcistas masivos. Aquí no hay improvisación. Primero se asegura la trinchera, luego se avanza sobre la resistencia. Y cuando esas posiciones se activen, el impacto no va a ser pequeño. Tether y Rumble compran Northern Data. Tercero, Tether y Rumble invierten 1.170 millones para comprar Northern Data, fusionando cripto e IA en un movimiento que huele a control total. Un salto que no es casual, es el tipo de jugada que define quién domina la próxima década. Así que, más allá del titular, aquí hay un punto crítico. Integrar IA de alto rendimiento con infraestructura cripto significa acelerar transacciones, optimizar contratos y blindar la seguridad a un nivel brutal. Además, en la batalla por el futuro, el que posee la IA y la integra con sus activos digitales tiene ventaja absoluta. Mientras tanto, los que no están mirando esto solo verán las consecuencias. Cuando ya sea tarde. Este es el tipo de sinergia que cambia las reglas del juego. Reforma fiscal cripto en Japón. Cuarto, Japón anuncia un cambio clave en el impuesto cripto para 2025. Parece una hoja más en el boletín fiscal, pero es una pieza estratégica en el tablero global. Por lo cual, esta reforma podría atraer capital institucional si reduce la presión fiscal sobre las tenencias a largo plazo. Eso reconfiguraría el mapa de inversión en Asia, especialmente para Bitcoin, Ethereum y altcoins. Sin embargo, también podría ser un filtro para tener a los traders bajo control, limitando su margen de maniobra. Entonces, lo que estamos viendo es un punto de inflexión geopolítico que involucra a reguladores, FMI y Gafi.
Y como en todo juego de poder, las ballenas ya están tomando posiciones. Mientras otros apenas empiezan a leer la letra pequeña. SIP Global y Sky DeFi quinto y último, SIP Global califica por primera vez un protocolo DeFi, Sky recibe un EP. No es solo una nota, es la señal de que Wall Street ha puesto un pie dentro del campo descentralizado. Por lo tanto, esta nota abre la puerta a que más protocolos busquen validación institucional, lo que atraería capital, pero también más vigilancia y maquillaje regulatorio. Además, es un recordatorio de que cuando el sistema tradicional se mete en DeFi, no viene a jugar. Viene a reescribir las reglas. Por eso, el próximo paso es crítico. Decidir si esta entrada institucional es una oportunidad o el inicio de una nueva fase de control. La ventana está abierta, pero no lo estará para siempre. Bitcoin, BTC, se mantiene sólido alrededor de los $119.500, moviéndose entre $118.177 y un máximo intradía de $122.242. Entonces, si logra romper la barrera de los $122.000, podríamos estar ante el inicio de una nueva escalada alcista. Por lo tanto, esa zona se convierte en resistencia crítica a observar. Por otro lado, una caída por debajo de $118.000 podría desencadenar una corrección rápida, lo que subiría la presión de venta. Bitcoin no pide permiso, traza frontera. Ethereum, ETH, ronda los $4.178, desde un máximo intradía de $4.337, mostrando un ligero retroceso técnico. Por lo cual, si mantiene el soporte en $4.100, $4.150, podríamos ver una nueva embestida hacia los $4.300. Además, los flujos institucionales y la acumulación de ballenas siguen empujando su narrativa de dominación DeFi y Smart Contracts. Además, la capitalización de ETH sigue creciendo, reforzando su rol como motor del ecosistema cripto. ETH no asciende. Forja su ley. XRP cotiza en torno a $3.20, fluctuando entre $3.16 y $3.32. Mientras tanto, si no retiene los $3.16, podríamos observar una corrección hacia niveles más bajos. Por otro lado, un rebote técnico podría llevarlo de nuevo hacia $3.25, 3,30, ojo a la consolidación de resistencias, XRP murmura, pero difícil ignorarlo. Solana, Sol, cotiza cerca de los $178, con máximos en $186 intradía, mostrando recuperación tras recientes caídas. Así que, si rompe los $185, $186, podríamos asistir al inicio de un impulso fuerte, respaldado por volumen robusto y flujo de demanda. Solana acelera, y su rugido resuena. Dogecoin, DOGE, se mueve alrededor de los $2.266, con una ligera baja en el día. Además, la comunidad meme sigue activa y algunos analistas ya lo consideran como una de las apuestas con mayor potencial antes de un posible 10 por rally. Dogecoin no negocia, vibra en meme y pasión. Panorama cripto actual. La capitalización total del mercado cripto roza los $4 billones, con un volumen diario de 140.150 miles de dólares millones. Donde Bitcoin domina con cerca del 58% y Ethereum ronda el 12 a 13%, estimado desde fuentes como CoinGecko. Esto refuerza el liderazgo de BTC y ETH como los activos nucleares que guían el pulso del mercado. Guerreros del bloque, la geopolítica cripto está reescribiendo el equilibrio del poder global. Cripto es cada vez más que dinero, es arma diplomática, refugio de valor y campo de batalla digital. Un informe revela que Pakistán, Bután, Estados Unidos y los EAU integran criptografía a nivel estatal, mientras India se queda atrás, atrapada en incertidumbre regulatoria. Entonces, estamos ante una Crypto Cold War, donde adoptar blockchain es sinónimo de influencia global. Este tablero ya no es económico, es político.
Estados Unidos activa su reserva estratégica en Bitcoin. Trump firmó una orden ejecutiva para establecer una reserva estratégica en BTC y un stockpile digital, usando fondos incautados, y haciendo del país el mayor poseedor estatal con unos 200.000 BTC. Por lo tanto, Estados Unidos se posiciona como cripto capital del mundo, enviando una señal clara a reguladores y mercados. Europa responde con ansiedad. El bloque euro teme que este impulso de Estados Unidos desestabilice el control sobre su economía, reforzando el debate en torno al euro digital. Por otro lado, mientras Trump desata revoluciones cripto, Europa acelera su propia carrera por preservar su soberanía monetaria. El Reino Unido corre peligro de quedarse fuera del juego cripto. George Osborne advirtió que el Reino Unido está quedando relegado frente a centros como Estados Unidos, Singapur o Abu Dhabi, por su regulación lenta, especialmente en stablecoins. Así que, mientras unos avanzan a toda máquina, otros están arriesgando su lugar en la primera fila de la innovación financiera global. Mientras investigaba, descubrí un patrón que se repite: la acumulación silenciosa, la lucha de poderes y la transformación tecnológica no son hechos aislados, sino la fórmula que está dando forma al próximo ciclo cripto. Entonces, no se trata solo de precios ni titulares. Aquí estamos hablando de un campo de batalla donde las ballenas, los reguladores y las instituciones juegan al ajedrez con fichas de Bitcoin, Ethereum y DeFi. Por lo tanto, esta es la metamorfosis del mercado. Primero se consolida en silencio, luego se libera el impulso que cambia la narrativa. Por otro lado, muchos ya perciben la tormenta, pero pocos saben cómo posicionarse. Por eso, la siguiente estrategia clave es entender el flujo oculto y anticipar la ventana de acumulación institucional que puede marcar la diferencia entre ganar o perder. Además, cada paso que das aquí puede ser la llave que abra la puerta a la fase siguiente, un rally sostenido, un breakout histórico o un cambio de paradigma en la soberanía financiera. Así que, mientras otros dudan o se distraen con el ruido, tú ya tienes la ventaja de saber dónde mirar, qué seguir y cómo moverte. Satoshi maníacos, cripto rebeldes y estrategas de la descentralización, hemos recorrido juntos otra jornada en este campo de batalla llamado criptoespacio profundo. No olvides suscribirte y activar la campana para no perder ni una sola de estas tácticas que compartimos día a día. Y recuerda, en la descripción tienes todos los enlaces directos a las plataformas más potentes del momento, herramientas estratégicas, bots automatizados y sistemas rentables que te van a ayudar a navegar con ventaja por esta criptoesfera profunda. Esto no es casualidad, es visión, es resistencia y es nuestra mejor arma. Nos vemos en el próximo asalto, Satoshi maniáticos.